Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy quiero introducir una nueva serie de vídeos a los que voy a titular ¿Qué pasaría si?, donde explicaremos supuestos basados en la economía o en los mercados financieros. En el primer vídeo lo voy a titular ¿Qué pasaría si se robase el oro del Banco de España? Muchos os habéis preguntado qué ocurriría si lo que hemos visto en la última temporada de La Casa de Papel se hiciese realidad. ¿Qué ocurriría si se robase el oro del Banco de España? ¿Estaríamos poniendo de esta forma en jaque a toda la economía española? Para responder a esta pregunta, simplemente debemos remontarnos un siglo atrás. Nos vamos al siglo XX, en donde el valor de las monedas de los países seguían un determinado patrón, que se denominaba patrón oro, y significa simplemente que el valor de la moneda de dicho país, por entonces, estaba respaldada por una cierta cantidad de oro, es decir, estaba respaldada por una cantidad de oro con un precio estipulado. Por lo tanto, por entonces, las monedas eran 100% dependientes del valor del oro. Eran dependientes no solo para el valor de la moneda, sino que un propio país no podía imprimir más cantidad de dinero que oro tuviese en su posesión. Tenemos el famoso caso del dólar, siguiendo este gran patrón, que tenía la limitación para la deuda y para la impresión de dinero, cosa que hoy en día ya sabemos que eso no es así. Hasta que en 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, acabó con todo este patrón. Y hoy en día prácticamente ningún país lo utiliza. Podríamos ver que todos los países desarrollados tienen otros mecanismos que son mucho más complejos y que no vamos a explicar en este vídeo porque no viene al cuento. Debemos saber entonces que en la actualidad se guardan 281 toneladas de oro en la cámara acorazada del Banco de España, pero esto solamente representa un 18% del total de las reservas del propio país, las reservas españolas. El resto está comprendido en otras localizaciones. Esas 281 toneladas de oro que están guardadas en el Banco de España representan un valor de unos 14.000 millones de euros aproximadamente, lo cual simplemente equivale al 1%, un poquito más del 1%, del Producto Interior Bruto español. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurriría entonces si este oro es robado a la economía del país? ¿Qué ocurriría si desaparece de repente todo este oro? Pues por lo general no pasaría absolutamente nada, porque como hemos dicho, esta cantidad de oro que tenemos guardada en el Banco de España representa un poco más del 1% del PIB, y al fin y al cabo eso no tumbaría a toda la economía española. Deberíamos pensar que el oro actualmente no se usa de forma activa diariamente. Un país no está comprando y vendiendo oro a diario y no basa su economía en el propio oro. Por lo tanto, ¿para qué se usa el oro? El oro se utiliza sobre todo como un valor refugio y como una promesa de valor que yo tengo ahí para respaldar, por ejemplo, mi deuda soberana a corto plazo. O para, por ejemplo, en caso de crisis económica, decir yo tengo este respaldo y puedo inyectar una liquidez en el momento que sea necesario si, por ejemplo, vemos riesgo de bancarrota en el propio país. Además, debemos añadir que España hoy en día pertenece a la Unión Europea y pertenece a la zona euro. Tenemos la moneda comunitaria, tenemos el euro, lo cual no la hace tan vulnerable como podría ser antiguamente, cuando dependíamos de la antigua peseta, y si comparamos los valores de deuda actual con un país independiente que no tiene nada que ver con economía monetaria. Pensad en la crisis que se generó en la zona euro hace unos años cuando Grecia quebró. También pensad el interés que hubo, a pesar de ello, de que Grecia no abandonase ni el euro ni la Unión Europea, por la debilidad que podría generar esto en la propia Unión y en la política monetaria comunitaria. Ahora pensad, la economía española es casi 8 veces más grande que la economía griega y es la cuarta economía de la Unión Europea. Supone la cuarta economía de la zona euro. Entonces, ¿a qué país europeo o a qué grupo de países europeo le va a interesar que dentro de su propia unión, dentro de su propia política monetaria, caiga una economía tan grande? Simplemente arrastraría a todo el continente detrás, por la deuda, por el expansionismo que habría hacia las instituciones financieras, etcétera. No le convendría absolutamente a nadie. Y sí, el quedarse en la Unión Europea, en caso de que hubiese una quiebra en España, por ejemplo, también podría arrastrar a la Unión Europea. Pero al fin y al cabo, si España en ese caso fuese rescatada o hubiese el caso que hubiese,
teníamos que pensar que siempre sería mejor que dejarla apartada y que arrastrase al continente entero en una crisis económica bastante grave. Bajo mi punto de vista, entonces, la única consecuencia que vería en el corto plazo, en caso de que todo esto ocurriese, de que el oro desapareciese sin más, es que tuviésemos una gran venta, sobre todo en el IBEX 35, y que el mercado, evidentemente, al corto plazo, a lo mejor una semana, 2 semanas, pudiese estar sufriendo cierta caída. No creo que fuese para nada un colapso, no creo que fuese un crash, ni mucho menos, pero como ya sabemos, los mercados, tanto para bien como para mal, tienden a sobreactuar. Entonces, señor profesor, si usted quisiese salir del Banco de España con vida, me parece que tendría que utilizar otro tipo de chantaje que no fuese el oro y la caída de toda la economía española. Si os ha gustado el vídeo, decidme en los comentarios si os gustaría que continuase con esta serie de vídeos de qué pasaría si, y dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, seguidme en Twitter en @accionespbolsa y nos vemos en el próximo vídeo.